Centro de Estudios Cardenal Pi, ciclo de conferencias a cargo del Reverendo Padre Alfredo Sáenz. Hoy, lunes 31 de octubre de 1988, Misión Providencial de Rusia. Temario del pizarrón. Primero, no será la Europa apóstata la que salve a Rusia. Segundo, Rusia castigará a la Europa indiferente. Tercero, Rusia teológica o antiteológica frente a una Europa pluralista y descreída. Cuarto, el mesianismo de Rusia y su aporte al occidente. Quinto, Rusia redimida por el sufrimiento. Sexto, Fátima y Rusia. Y séptimo, Rusia y el catolicismo. Rusia tiene una misión que cumplir en el mundo, como todo pueblo, como todo país, pero esa misión, dada como están las cosas, debe necesariamente pasar por la conversión. El hecho de que Rusia tenga, prescindiendo de las circunstancias concretas de estos tiempos, una misión especial en el mundo, es algo que lo vieron muchos, que lo afirmaron muchos escritores, pensadores, tanto fuera como dentro de Rusia. Saint-Beuve, por ejemplo, en sus cuadernos, habla de que Rusia tiene algo que decir importante en el mundo. Tocqueville, en La democracia en América, también se refiere a esto, y dentro de Rusia, sobre todo, es, desde hace siglos, un lugar común, este carácter mesiánico, este carácter providencial de Rusia. Cercanamente a nosotros, relativamente más cerca, escribe Solovyov: el patriotismo ruso se obstina en repetir, desde 40 o 50 años acá, en todos los tonos, una frase invariable: Rusia es grande y tiene que cumplir una misión sublime en el mundo. ¿En qué consiste precisamente esta misión? ¿Y qué debe hacer Rusia? ¿Qué debemos hacer nosotros mismos para cumplirla? Esto queda siempre sin respuesta precisa. Ni los viejos eslavófilos, ni sus epígonos actuales han dicho nada explícito al respecto. Vamos entonces a tratar de internarnos en este tema, de acuerdo a ese esquema puesto allí en el pizarrón. Rusia ha tenido respecto de Europa tres aperturas, podríamos decir. La primera de ellas altamente positiva y las dos últimas bastante nefastas. En el año 988, es decir, hace 1000 años, por eso celebramos el milenio, Rusia comenzó a ser cristiana. Es el bautismo de Vladimir, es la primera apertura de ese pueblo, de Kiev, a Europa, a Occidente, al cristianismo universal. Dispondría de tan solo poco más de 2 siglos, esa primera Rusia, para desarrollar dicha fe sin molestias, porque en el año 1224 comenzó la invasión tártara. Esta invasión tendió entre el mundo occidental y Rusia la primera cortina de hierro. Ese año 1224 fue el mismo en que nació uno de los hombres más inteligentes de la historia, Tomás de Aquino. Cuando en el mundo occidental enseñaban el Aquinate y Buenaventura, cuando Francisco y Domingo andaban predicando por doquiera, cuando las piedras no podían contener su silencio y se expresaban gráficamente en las catedrales góticas y románicas, la cortina de hierro se tendía sobre esta primera Rusia, esta Rusia fundacional, por aquellos conquistadores, y Rusia era apartada de las influencias culturales del mundo occidental. La segunda apertura de Rusia a Europa se produce a fines del siglo XVII. Rusia abre sus comunicaciones con el mundo occidental, pero precisamente y por desgracia ya en este momento Europa había perdido su unidad cristiana, la fe cristiana. El agnosticismo, la duda, el ateísmo y el racionalismo divagaban por Europa. Pedro el Grande fue el que realizó esta apertura, pasando 18 meses él viajando personalmente por Europa. Comenzó su recorrido en el año 1697. Dedicó 8 de esos meses a aprender la industria de construcción de buques y con motivo de su regreso al país
Los campesinos rusos hicieron este comentario: el que se fue se llamaba Pedro el Grande, pero regresó el anticristo. Es decir, él traía la Europa gnóstica, traía la influencia de una Europa nueva que iba a destruir las grandes tradiciones rusas. Introdujo en la religión la secularización mediante el sínodo que colocó a la Iglesia rusa bajo el dominio del Estado soviético, Mató a su propio hijo, que amaba la tradición rusa, dividió a la población en dos grupos irreductibles, casi la masa que seguía cristiana y los intelectuales que se volvieron antirreligiosos. Las corrientes subterráneas del nihilismo, el anarquismo y el ateísmo produjeron en el mundo occidental una cultura estática, podríamos decir, de secularismo. Pero en Rusia esas fuerzas violentas prepararon una revolución dinámica contra todas las normas y principios. Berdiaev constata la aversión que experimentó Rusia por esta Europa moderna. Toda nuestra conciencia eslavófila estaba penetrada de un profundo rencor, no hacia la cultura europea, sino hacia la civilización europea, distinguiendo entre cultura y civilización. La tesis de que el occidente está podrido quería significar para nosotros la muerte de la gran cultura europea y el triunfo de su civilización, sin alma, sin espíritu y sin Dios. Komiakov, Dostoyevsky y Leontiev sentían verdadero entusiasmo hacia el magno pasado de Europa, hacia esa cuna de milagros llena de recuerdos. Pero la vieja Europa renegó su pasado. La civilización burguesa y religiosa venció a la antigua cultura eclesiástica. El antagonismo entre Rusia y Europa tenía todo el significado de una lucha contra la desespiritualización, de un combate de la cultura religiosa contra la civilización antirreligiosa. El siguiente y en la última apertura que realiza Rusia a Europa, más de 2 siglos después, es la del comunismo. Alemania da al mundo la filosofía del comunismo. Muchos piensan que el comunismo es ruso por su origen. En realidad, la auténtica filosofía del comunismo es europea, cuanto que fue concebida por el cerebro de un alemán, Karl Marx. Tomó su filosofía de Alemania, su política, sociología de Francia y su economía de Inglaterra. La filosofía del comunismo que se difundió en Rusia fue un popurrí de la dialéctica de Hegel y del materialismo de Feuerbach. Estas son las 3 aperturas, las 3 relaciones que Rusia ha establecido con el mundo occidental. Pues bien, el mundo occidental de hoy no será pues este mundo materialista, este mundo que ha entrado en estas 2 oleadas casi para destruir las tradiciones rusas, la que salve a Rusia. Fulton Sheen, este obispo norteamericano que tenía tan en su corazón, tan en su alma a Rusia, fustigaba la ridícula propaganda que hacía la Voz de América para Rusia, creyendo que iba a ganar a Rusia, exaltando su superioridad económica. Y decía Fulton Sheen: supongamos que nosotros mismos nos ubicamos dentro de la mentalidad rusa. ¿Qué pensaríamos oyendo a los norteamericanos jactarse de su superioridad económica? Hay muchas personas en Norteamérica que opinan que lo requerido para incitar a una revolución dentro de Rusia es lanzar lujosos catálogos de mercaderías de nuestros negocios comerciales e industriales a fin de que el pueblo ruso se entere de nuestro nivel económico. Si pudiéramos meternos dentro de la mentalidad rusa frente a este tipo de propaganda, los rusos podrían respondernos más o menos en esta forma: todo lo que habláis vosotros, los norteamericanos, en vuestras radiodifusiones es acerca de vuestra economía y de vuestro materialismo, y precisamente el materialismo es lo que nos ha dañado a nosotros, lo que ha dañado a Rusia. Olvidáis que no todos los pueblos del mundo creen en el confort y en la superioridad económica, como creéis vosotros. Vosotros nos prometéis una gran superioridad económica, lo mismo nos prometen nuestros tiranos comunistas. Ya nos habéis enviado algunos de vuestros ingenieros, quienes han ayudado a forjar nuestras cadenas y a templar mejor las rejas de nuestras prisiones. Cuando la gente está sufriendo, no gusta oír hablar acerca de temas económicos. Nuestros crueles dominadores no han tocado para nada aquello que estaba más profundamente enraizado en nuestra alma rusa, nuestra inquietud, nuestra ansia moral y espiritual, nuestra toya. Somos un pueblo que parece estar eternamente desenraizado, y si nuestra ducha, nuestra alma, no se vuelve hacia Dios, se vuelve hacia el demonio. Por tanto, en vano nos hablaréis vosotros, los norteamericanos, de negocios y de seguridad social.
Eso jamás llenará el vacío interno que sentimos. Si queréis ganarnos, habladnos acerca de nuestra alma y de las ansias y anhelos inmortales de nuestro espíritu. Debemos ser liberados no tanto de un determinado método económico, cuanto de la esclavitud de nuestro espíritu. Usad el nombre de Dios. Nuestros comunistas tiemblan en nuestra patria ante la perspectiva de que alguien mencione en La Voz de América ese santo nombre. No es pues el materialismo occidental quien salvará a Rusia del materialismo soviético. Ante la propaganda hedonista occidental, los rusos deben preguntarse ¿para qué necesitamos cambiar un materialismo tiránico por otro más moderado cuando nosotros ansiamos olvidar el materialismo? El occidente aburguesado no va a la raíz de las cosas, esperando siempre con boba confianza en los cambios de la interna comunista, en la lucha de las trenzas, ahora diríamos en la perestroika. Es que el occidente no ha comprendido la esencia metafísica, la esencia ontológica del comunismo. Un autor, Evia, sostiene una fórmula que yo no la puedo compartir así, tal cual la dice. Dice, dado su absolutismo innato, más conforme y más a gusto estará aquel pueblo, el ruso, bajo un despotismo, sea monárquico o staliniano, que con lo que se suele llamar el liberalismo democrático. Algo de cierto tiene esta afirmación, pero la formulación no parece correcta. Rusia no desdeña el liberalismo democrático por una tendencia innata al absolutismo, sino porque gusta de las formulaciones integrales y por tanto no democráticas ni pluralistas. La verdadera libertad, como ha escrito Vladimir Volkov, no podrá renacer de la opereta democrática, sino del drama totalitario que ha vivido Rusia. Rusia tiene sí alma autoritaria, pero en el buen sentido de la palabra. Y por eso escribe Solzhenitsyn, si alguien me preguntara si yo indicaría al occidente tal como es hoy para modelo de mi país, con franqueza tendría que responder negativamente. No podría recomendar la sociedad de ustedes en su estado actual como ideal para la transformación de la nuestra. Por medio de intensos sufrimientos, nuestro país ha alcanzado ahora un desarrollo espiritual de tal intensidad que el sistema occidental, en el estado de agotamiento espiritual en que se encuentra, no parece atractivo. Un hecho que no puede discutirse es el debilitamiento de los seres humanos en el oeste, mientras los del este se hacen cada vez más firmes y fuertes. 6 décadas para nuestro pueblo y 3 décadas para la gente de Europa Oriental han sido un periodo durante el cual hemos cumplido un entrenamiento espiritual muy por delante de la experiencia occidental. La complejidad de la vida y el peso mortal han producido caracteres más fuertes, más profundos y más interesantes que los generados por el bienestar estandarizado de Occidente. Por tanto, si nuestra sociedad se transformase en la de ustedes, significaría un mejoramiento en ciertos aspectos, pero también un cambio para peor en algunos puntos especialmente significativos. Después de sufrir décadas de violencia y de opresión, el alma humana anhela cosas más elevadas, más cálidas y más puras que las ofrecidas por los hábitos masivos de vida introducidos por la invasión revulsiva de la publicidad, por el estupor de la televisión y por la música intolerable. Hemos citado este texto en la conferencia anterior sobre Solzhenitsyn. El sistema de vida del mundo occidental, concluye este gran autor, es cada vez menos probable que llegue a ser modelo guía para nosotros. Y así hemos de decir que Occidente ha hecho, el Occidente apóstata moderno, ha hecho más daño que bien a la Rusia actual. Le ha enseñado el liberalismo, el racionalismo, el marxismo, y después de Yapa ha pagado las rejas de la cárcel que ayudó a forjar. Os hemos hecho, dice Fulton Sheen, mucho más daño con nuestra indiferencia moral que todo el que nos habéis podido hacer a nosotros. Perdonadnos por eso. Vosotros no debéis perder más que vuestras cadenas, en tanto nosotros debemos perder esa falsa tolerancia que ha ayudado a forjarlas. Ponemos allí en segundo lugar cómo Rusia va a tener un papel que cumplir en la teología de la historia de las naciones, un papel punitivo respecto al Occidente, a la Europa indiferente. Rusia tiene una misión
probablemente salvadora, mesiánica, frente a la Europa apóstata, no enemiga de Dios, sino más bien ignoradora, marginadora de Dios. Podría hablarse de un doble papel de Rusia, ante todo el del látigo de Dios, y luego en cierto modo también de salvación de Dios. En la historia hay varios autores han hablado de un juicio histórico, digamos así, o sea, de la posibilidad de un castigo de Dios por parte de Rusia. Aún en un sentido profano, por ejemplo, digamos no teológico, se refirió a esto Napoleón, el cual quedó tan impresionado cuando invadió Rusia y quedó ante ese pueblo, ante ese país que lo sacaba completamente de sus coordenadas, ante esa ciudad de Moscú que se autoincendia. Napoleón de Santa Elena, en sus memorias, vuelve reiteradamente sobre el peligro que significaba para Europa el poderío ruso, el peligro, el látigo de Rusia en este sentido. O sea, para Napoleón Rusia iba a ser un castigo. No lo veía desde el punto de vista teológico, sino fáctico, político nomás. Asimismo, el testimonio de Donoso Cortés, el cual en su carta célebre al cardenal Fornari, fechada en París en 1852 y destinada en realidad a Pío IX, decía: me parece evidente que el comunismo, piensen ustedes en qué año escribe, 1852, que el comunismo procede de las herejías panteístas y de las que le son parientes. Cuando todo es Dios y Dios es todo, Dios es sobre todo democracia y multitud. De ahí esas aspiraciones inmensas a la dominación universal por la futura demagogia, que se extenderá por todos los continentes, hasta los últimos límites de la tierra. De ahí esos proyectos de una locura furiosa que pretenden mezclar y confundir todas las familias, todas las clases, todos los pueblos, todas las razas humanas, para molerlas conjuntamente en el gran mortero de la revolución, a fin de que de ese sombrío y sangriento caos salga un día el Dios único, vencedor de todo lo que es diverso, el Dios universal, vencedor de todo lo que es particular, el Dios eterno, sin principio ni fin, vencedor de todo cuanto nace y pasa, el Dios demagogia, anunciado por los últimos profetas, astro único del firmamento futuro que aparecerá en alas de la tormenta, coronado de relámpagos y servido por los huracanes. La demagogia es el gran todo, el verdadero Dios, Dios armado de un solo atributo, la omnipotencia, y emancipado de la bondad y de la misericordia y del amor, esas tres grandes debilidades del Dios católico. ¿Quién no reconocería por estos rasgos al Dios de orgullo, Lucifer? Tal es el texto profético del gran Donoso Cortés. Y Gonzaga de Reynol escribía en su libro El mundo ruso que cuando se considera las doctrinas soviéticas, dice, uno cree ver en ellas algo de apocalíptico, digamos, un adelanto del apocalipsis. Si un temor religioso, dice, no me impidiese alzar el velo que cubre esos tiempos temibles, podría apoyar acaso sobre poderosas razones de analogía esta opinión. Y aquí cita a Donoso Cortés, que el gran imperio anticristiano será un imperio demagógico colosal, gobernado por un plebeyo de grandeza satánica, el hombre del pecado. Luis Bellot, por su parte, lo decía a su modo: el mundo, dice, será socialista o será cristiano, no será liberal. Si el liberalismo no sucumbe ante el catolicismo, que es su negación, sucumbirá ante el comunismo, que es su consecuencia. Comunismo será, pues, como un juicio de Dios. Hay en el comunismo, dice Berdyaev, un momento escatológico. El apocalipsis no designa solo el fin de la historia. El apocalipsis afirma en el seno mismo de la historia. El fin está siempre próximo. El tiempo va a unirse a la eternidad. El ciclo en que vivimos no está completamente cerrado, pero hay épocas en que esta posición del tiempo frente a la eternidad se hace sentir en forma más aguda. El momento escatológico no representa tan solo un juicio sobre la historia, pero sí un juicio en el curso de la historia. El comunismo será este juicio, o sea, un juicio interno, preapocalíptico, dentro de la historia. Fulton Sheen lo expresa de una manera bastante virulenta. Dice que cuando un animal o un ser humano mueren en el desierto, por el momento no se ve nada en el firmamento más que ese animal muerto, pero de golpe, repentinamente, desde las grietas y quebradas de las montañas surgen los buitres enormes que descienden hacia la brillante, incipiente putrefacción
para devorarla. Comience el proceso de descomposición y aparecerán indefectiblemente esos monstruos alados, graznando ruidosamente para lanzarse a su banquete de muerte. Son vengadores, tanto como basureros. Un pronunciamiento sobre la muerte y la corrupción, pero también dice son seres providenciales, porque de cuántas enfermedades libran a la humanidad al consumir esa aislada podredumbre. Pues bien, concluye, siempre que una civilización comienza a morir, espiritual o moralmente, aparecen otros buitres en la historia, y son también ellos un pronunciamiento, un juicio sobre la corrupción. Tal es la misión del comunismo en el mundo, ser el basurero de la civilización occidental decadente, el barredor y el limpiador. Una vez que una cultura comienza a corromperse en lo interior, inmediatamente aparecen afuera con voces presagiantes monstruos que se reúnen para echarse sobre los despojos. En nuestros días el comunismo está desempeñando el papel de un basurero alado con alas mecánicas de hoz y martillo que da su juicio sobre los países que han perdido su fe en Dios y su fe en la moral. Y por eso entonces el modo, dice Fulton Sheen, que así como en el Antiguo Testamento Dios usaba a los pueblos para castigar al pueblo elegido, Dios usó a Siria como la caña y el garrote en los tiempos pasados, así ahora la Rusia soviética es en estos días el azote de Dios para Occidente. Comunismo no es una invasión completamente ajena al mundo occidental, tampoco es algo de lo que el mismo mundo occidental puede lavarse las manos diciendo soy inocente de la sangre de este rojo. Comunismo procedió de la civilización decadente occidental, surgió de lo pútrido, de lo maleado y de lo podrido, del ateísmo y del materialismo del siglo XIX. No hay en el comunismo una sola idea filosófica que no proceda de este oeste corrupto. Así pues, cuando los soviéticos conquistan a la Europa oriental y consiguen colaboradores y apoyos en toda la Europa occidental, debemos recordar que eso no es sino hacer volver a casa lo que antes salió de ella. Pero la Rusia no solamente será el castigo de la Europa indiferente. De algún modo Rusia será un llamado de atención a esa Europa pluralista, a esa Europa descreída, a esa Europa que no afirma una verdad, la verdad, sino que cada uno tiene su verdad, como se dice. Rusia soviética presenta un cosmos, aún la Rusia soviética presenta una cosmovisión bien definida, una verdad absoluta para el soviético, frente a una Europa desintegrada por el liberalismo. Al respecto escribe Berdiaev, el Partido Socialdemócrata adoptó el párrafo de los programas liberales y democráticos según el cual la religión es asunto de carácter privado, así se dice en Occidente, ¿no? Esta fue la postura aceptada por el liberalismo frente a la religión. Basta conceder a la religión un pedacito del alma, a condición de que no se extralimite, de que no se meta en negocios ajenos. La aplicación del principio, la religión es asunto de carácter privado, acabó siempre en persecución. El campo de la fe religiosa fue reduciéndose cada vez más y su influencia fue menguando en todos los aspectos de la vida. La convicción de Marx, en cambio, era diferente. Consideraba como primordial y de interés universal la lucha contra el cristianismo, su destrucción definitiva en el corazón y en la conciencia de los hombres. El marxista auténtico es un verdadero revolucionario. El socialista no puede creer en Dios y profesar la religión cristiana. El marxismo no puede afirmar que la religión es asunto de carácter privado, por la razón de que él mismo es una religión, opuesta a todas las demás y ante todo al cristianismo. El comunista no tiene libertad de creer lo que le parezca, su credo debe ser comunista, es decir, debe creer en lo que le prescribe la Iglesia y los dogmas comunistas. El comunismo pretende ser en todo semejante a la Iglesia, excomulga por herejías. Toda fe religiosa que se diferencia de la fe comunista es una herejía y no puede tolerarse. Y así, el comunista ruso se pone en una actitud más elevada, por lo menos, que el hombre occidental, que no cree en nada prácticamente, o que cree cada uno en su verdad, como se dice. Se pone en un plano suprahumano, podríamos decir, el comunista ruso. La misma oposición enconada del comunista ruso contra Dios, de algún modo afirma a Dios.
Él no lo niega como lo hace el burgués ateo o el estudiante de filosofía después de la segunda clase. Él desafía a Dios, él odia a Dios, al presente, ya mismo. Pero si ninguno puede mantenerse fuera de las leyes sin leyes, ninguno puede estar contra Dios sin Dios. El alma rusa no conoce la indiferencia religiosa del occidente, y ella no caerá nunca bajo la amenaza divina, no eres ni tibio ni caliente. Si los comunistas prefieren hoy día el mal, no es porque así lo decían, sino porque su alma profundamente mística la trueca por Dios, lo trueca por Dios al mal, porque el demonio es para ellos la personificación de la divinidad. Ellos se equivocan en el discernimiento de lo que es Dios, pero no lo marginan, no lo marginan. Es preferible en este sentido el odio comunista a la indiferencia occidental. Más fácil es que Saulo caiga de su caballo, que lo haga Pilato con su ¿qué es la verdad? Fulton Sheen lo ha dicho claramente. Cuando Rusia reciba el don de la fe, su misión será la de un apóstol para el resto del mundo. Convendrá dar fe al resto del mundo. ¿Por qué tenemos tanta esperanza en Rusia? ¿Por qué ha de ser el medio de evangelizar a las naciones de la tierra? Porque Rusia tiene fuego, Rusia tiene celo. Dios pudo hacer algo con el odio de Saúl, transformándolo en amor. Pudo hacer algo con la pasión de Magdalena, convirtiéndola en celo. Pero Dios no puede hacer nada con los burgueses, que no están ni ardientes ni fríos. A estos los vomitará de su boca. La gran vergüenza de nuestro mundo es que tenemos la verdad, pero no tenemos celo. Los comunistas quieren celo, pero no tienen verdad. El comunismo es como el fuego que se difunde por sí mismo sobre el mundo. Es casi un Pentecostés al revés. Algún día, en lugar de inclinarnos hacia la tierra, ese fuego comenzará a quemar hacia arriba, ascendiendo, al genuino modo pentecostal, dando a los hombres alegría, vida y paz en lugar de odio, destrucción y muerte. Nuestro mundo occidental carece de fuego. No hay ya profundos amores o abnegadas devociones y consagraciones a las grandes causas. Nuestros fuegos de patriotismo, de evangelización y de celo se están reduciendo a cenizas. Somos fríos, opacos, apáticos. Y pone aquí un texto de un pastor episcopaliano inglés, Stuart Kennedy, describiendo esta diferencia, digamos, de la apatía occidental, ¿no?, y del que odia a Cristo, en una poesía que llama Indiferencia, escrita durante la Primera Guerra Mundial. Muestra un contraste entre la ida de nuestro Señor al Calvario, donde es crucificado, y la ida a la moderna ciudad de Birmingham. Cuando Jesús marchó al Gólgota, lo colgaron del árbol de la cruz, traspasaron grandes clavos, sus pies y sus manos, levantaron un calvario, coronaron su cabeza con una corona de espinas. Rojas fueron sus heridas y profundas, eran días de crueldad despiadada, sacrificábase sin más la carne humana. Cuando Jesús marchó a Birmingham, simplemente pasaron a su vera, intacta quedó su cabellera, tan solo dejáronlo morir. Los hombres se habían ablandado, en causarle sufrimientos no pensaban. Cada uno siguiendo su camino en la lluvia indiferente lo dejaba. Mas Jesús clamaba: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y caía la lluvia del invierno, empapándolo y helando sus acentos. Las multitudes dejaron las calles, no quedando ni un alma en derredor, y Jesús, a un muro aferrado, clamaba por el Calvario. El odio y la violencia, termina Fulton Sheen, sufridos en el Calvario, fueron más soportables para Cristo que la indiferencia de la mentalidad amplia de los que no hayan un Dios digno de ser seguido, ni un mal que merezca ser condenado. Ese fuego ruso tiene grandes potencialidades. Los comunistas no niegan a Dios, simplemente lo desafían. Los soviéticos son militantes, luchan contra él porque saben que existe. Algún día lo amarán. Y en este sentido debemos decir que el comunismo ha desenterrado al demonio, a ese demonio del cual se lo había dado ya el despido. Lo han sacado a flote otra vez, llevando la lucha al nivel que correspondía, al nivel de las dos ciudades, no al nivel de dos economías, sino al nivel de dos ciudades teológicas. Durante años el comunismo ha intentado convencer al mundo de que Dios no existe, pero solo ha logrado persuadirnos de que existe el demonio en realidad. La obsesión diabólica en la lucha actual es espantosa. El infierno todo fue desencadenado, por ejemplo, en el martirio vivido por el cardenal Vincenti. El psiquiatra que tuvo esa misión pasó 2 años en Rusia para instruirse,
respecto a las brutalidades de la persecución comunista y a las formas de las torturas que habrían debido destruir la mente del cardenal y ponerlo al borde de la muerte. Se jactaba este hombre de que en el mismo momento en que el alma de Mindszenty abandonase su cuerpo, la ciencia comunista infundiría un alma nueva al cardenal. Es decir, habría arrebatado el alma dada a Cristo para sustituirla con el alma soviética, con el alma demoníaca. Aquel hombre, aquel torturador, confiaba poder crear en el cardenal una personalidad completamente nueva, para poder exhibirla frente al pueblo en actitud de desconocer a Cristo y glorificar al soviet. Fue cuando lo llevaron ya deshecho al cardenal frente a la radio, y el cardenal dijo: sacerdos católicos sum, esa es su única confesión, soy sacerdote católico, y lo dijo en latín, dejando destrozado todo este intento. Y uno de ellos gritó: si Jesús pudo expulsar al demonio de un hombre, ¿por qué no podemos nosotros hacerlo entrar? Es decir, el comunismo lleva la lucha al terreno supranatural. La caída ha sido profunda, sin duda, pero ello mismo les permitirá usarla de trampolín. Dice Walter Schubart que hoy los cristianos occidentales, los que lo son por rutina, hablan con horror a veces de los rusos profundamente caídos, pensando al mismo tiempo en la propia superioridad. A veces, a pesar de todo, yo digo, precisamente así como es hoy ha de ser Rusia para dar vida a la nueva fe, hay que caer para subir, y hay que caer profundamente para subir más alto. De los abismos del mal y del tormento parten caminos temerarios que van a las cimas de la santidad. Esta es la psicología cristiana de la culpa. De lo más inhumano puede salir lo más elevado. Cuando en la maldad, en el paroxismo del crimen, se reconoce a sí misma, pasa de repente a voluntad de regeneración. El cristiano occidental, cristiano por costumbre, podrá ser justo y honrado, pero no es fecundo, es un burgués, y los burgueses son estériles. Le falta la corona de espinas. No es en el equilibrio del mundo burgués, sino en medio de los truenos apocalípticos, donde renacen las religiones. Y por eso esperamos que la reacción no quedará a mitad de camino, será total. En Rusia, como dice Berdyaev, nunca podrá triunfar un movimiento inspirado en el liberalismo, sino un movimiento que parta de una concepción total del mundo, de una cosmovisión del mundo. El mundo va a cambiar, pero hay que saber si será en nombre de Dios y de Cristo o en nombre del anticristo, en nombre de la materia endiosada, de la humana tocada en divinidad. El pueblo ruso ha planteado ante el mundo este problema: o se vive según Cristo o se vive según el anticristo, pero ha hecho imposible la existencia del burgués. Y por eso, como dice Berdyaev, es ridículo pensar en oponer al comunismo una forma de restauración cualquiera, o el ejemplo de la sociedad capitalista occidental o de la civilización burguesa de los siglos XIX y XX. Los principios individualistas y liberales están ya totalmente agotados. Lo que hay que ponerles son valores absolutos, principios de autenticidad absoluta y no relativa. Cuando el tiempo se yergue ante la eternidad, no hay que oponerle más que la eternidad, no ya una forma de tiempo periclitado. No es una idea lo que hay que enfrentar al comunismo, es una realidad religiosa. El viejo idealismo humanista ha muerto. Contra el comunismo materialista integral hay que suscitar el cristianismo integral. No un cristianismo retórico, sino un cristianismo que realiza su verdad eterna en un concepto de vida universal, de cultura universal. Rusia se siente mesiánica. Siempre Rusia ha incubado en sí un ideal mesiánico. Lo ha incubado en distintas etapas de su existencia histórica. Ya en la época de la corte zarista, de los zares, este mesianismo autocrático, digamos así, se viste con un atuendo especial. Luego también los anarquistas y los comunistas tendrán también su elemento mesiánico, y los bolcheviques estarán saturados de esta idea. Decimos que ya en la época de los zares, Alejandro I, por ejemplo, se entregó a la idea mística de que él y su reinado eran llamados para salvar Europa. Esta convicción lo sostuvo en 1812 cuando derrotó a Napoleón.
Después de este triunfo, él imaginó la Santa Alianza, la llamó así, en una época descreída, la Santa Alianza con todos los príncipes europeos, una Europa que se levantaba contra el jacobinismo anticristiano. De modo semejante, Nicolás I hizo entrar sus tropas en Hungría para defender la casa de los Habsburgos, en una fraternidad dinástica. Así que en la época de los zares, en la época de los eslavófilos, Rusia ya tenía su concepto mesiánico profundamente metido, sobre todo los eslavófilos, este movimiento interesantísimo que consideraba a Europa podrida, digamos así, y que Rusia tendría un papel llamado a liberar a Europa, a librar de Europa al mundo por una parte y liberar a la misma Europa posteriormente. Es una filosofía europea del ocaso la que sostienen los eslavófilos, el eslavofilismo. Los rusos se dan cuenta de sí mismos, toman conciencia de su nacionalismo, digamos, y de que ellos tienen reservas que Europa ha perdido. La gesta dei per rusos, como se dijo comentando la gesta dei per francos, de Carlomagno, de Clodoveo, se empieza en Rusia a hablar de este tema. Hay una gesta de Dios a través de los rusos. Rusia debe otra vez llevar el ideal paneslavista zarista y izar la cruz de Cristo en Santa Sofía, de Constantinopla. Era a los ojos de todos los rusos un objetivo religioso. Así que la época de los zares ya tenía un elemento claramente mesiánico. También los anarquistas lo tuvieron, aunque parezca raro. Los ideales políticos de Rusia tomaron una forma curiosa, una forma nihilista, el mesianismo pero a través del nihilismo. Y así Herzen y Bakunin, los fundadores del anarquismo ruso, son considerados representantes de una orientación occidentalista, pero están cerca de los eslavófilos en considerar que hay que rechazar al occidente burgués, al occidente de ese tiempo. De modo que en ellos hallamos también un odio ardoroso a Europa y una fe firme en la misión rusa de que va a salvar a esa misma odiosa Europa de ese momento. Y lo que en los anarquistas no era más que una doctrina, en los bolcheviques va a ser una gran política. El bolchevismo es un intento ruso de redención del mundo por medios nihilistas. Proletarios del mundo unidos, es la única revolución universal que intenta llegar a todos los hombres. Acepta ideas y métodos de Occidente, pero para usarlos como armas contra el mismo Occidente decrépito. Los camaradas proletarios son los que van a redimir. Los bolcheviques pusieron en forma revolucionaria el mesianismo ruso sin suprimir por completo el elemento nacional. Lo expresó Bukharin en 1917, diciendo que la revolución comunista solo puede triunfar como revolución mundial. Es la primera revolución que intenta ser mundial. Este mesianismo, pues, está en el alma rusa, tomando formas tan diversas como formas religiosas, políticas, antiteológicas, pero siempre hay un elemento mesiánico. Walter Schubert, que ha escrito ese libro tan importante, Europa y el alma de Oriente, nunca sé decir el nombre, Rusia y el alma de Europa, no más. Bueno, aquí ha escrito este libro sobre comparando Europa con Rusia, ha analizado este tema en base a sus apreciaciones acerca de lo que llama la Europa gótica y la Europa prometeica. La Europa gótica es lo que llamamos la Europa medieval, la Europa que va de los siglos XI a XIV y que encarna el arquetipo que él llama armónico. Era el hombre armónico, el hombre que miraba a la eternidad y que vivía en el tiempo y edificaba sus edificios y edificaba su cultura y su política mirando hacia arriba, podríamos decir, irguiéndose hacia el cielo de manera semejante a sus catedrales. El hombre gótico pensaba pues en la salvación de su alma, en la gracia. Entre 1450 y 1550 se obra un gran cambio. Europa pasa a la época que él llama prometeica, que se halla bajo el signo de un arquetipo del hombre musculoso, del hombre heroico. Ese hombre nuevo dirige su mirada ahora no hacia arriba, sino hacia la tierra, a las lejanías del orbe terráqueo y no hacia las alturas. Es el hombre de los descubrimientos. El afán del hombre no se cifra ya en la salvación de las almas, sino en la posesión del mundo. Quiere ser señor de la tierra y por esto quiere vivir sin Dios. Schubert lo llama hombre prometeico por el arrogante titán Prometeo que se rebeló contra los dioses, por el astuto usufructuario del fuego del Dios, de la fuerza de la naturaleza, por el previsor Prometheo que en sus planes quiso modelar al mundo según su propio parecer.
pasan otros 500 años, dice Schubert, y nos encontramos con un cambio nuevo de época, una época todavía dependiente del hombre prometeico. Europa se precipita hacia su catástrofe, pero brilla, dice, en el seno de este mundo eslavo, lo que llama Walter Schubert la época joania, la época de Juan, es decir, la época del amor, del arquetipo mesiánico del hombre, y cree por eso que Rusia tiene un papel importantísimo en este mesianismo a través de lo joánico, del elemento tomado del Evangelio de San Juan, que es muy parecido, dice, al hombre medieval, al hombre de la época gótica, tiene parentesco con la época gótica, y por eso, dice, el hombre eslavo verdadero la respetará a esa época medieval y la admirará, tanto como la despreció y la odió el hombre prometeico. Y concluye Schubert estos análisis. El Occidente brindó a la humanidad las formas más estudiadas de la técnica, de la organización estatal y de las comunicaciones, pero le robó el alma. Misión de Rusia es devolvérsela. Rusia posee precisamente las fuerzas que Europa perdió o destruyó. Hacia Rusia le construye un camino la comunidad religiosa. De ahí que solamente Rusia reúna condiciones para infundir nueva alma a una generación estragada por el afán de poderío y anquilosada en el positivismo. Y lo dicho está en vigor aun cuando Rusia se retuerce actualmente en medio de las convulsiones del bolchevismo. También pasará como la noche del yugo tártaro y se verificará la frase antigua ex oriente lux. Parece una afirmación atrevida, pero hay que hacerla con decisión. Rusia es el único país que puede redimir ahora y que redimirá Europa, porque respecto al conjunto de los problemas de la vida adopta una postura opuesta a la de todos los pueblos europeos. Precisamente del fondo de su sufrimiento sin par sacará un conocimiento más profundo del hombre y del sentido de la vida y lo anunciará a los pueblos de la tierra. El ruso tiene para ello condiciones psíquicas que hoy día faltan a los pueblos occidentales. Decimos que Rusia redimirá por el sufrimiento, o sea, Rusia ha pasado por el crisol del sufrimiento. Rusia ha sabido lo que era la cruz. Occidente hedonista se enfrenta con la Rusia crucificada. Sobre esto también nos ha dejado Fulton Sheen una observación muy curiosa. Dice que el mundo moderno, que niega el delito personal y solo admite crímenes colectivos, que no encuentra sitio para el arrepentimiento personal y solo lo encuentra para reformas públicas, ha divorciado a Cristo de su cruz. Ese Cristo pegado a la cruz ha sido separado de ella. El esposo y la esposa han sido separados. Lo que Dios había juntado, los hombres lo han desunido. Y como resultado de ello tenemos la cruz a la izquierda y Cristo a la derecha. Cada uno ha estado aguardando nuevos compañeros que lo adopten, en una especie de unión segunda y adulterina. Viene el comunismo y se apodera de la cruz, exenta de significado por sí sola. Viene la civilización occidental postcristiana y escoge para sí al Cristo sin llagas, al Cristo sin cruz. O sea, el comunismo ha elegido la cruz en el sentido de que ha devuelto a un mundo egotista un sentido de disciplina, de abnegación, de consagración a fines supraindividuales. Pero la cruz sin Cristo es sacrificio sin amor, es tiranía, es tortura. Y de ahí que el comunismo haya producido una sociedad cruel, opresora de la libertad, llena de campos de concentración, pelotones de fusilamiento y lavado y campos psiquiátricos. La civilización, en cambio, occidental postcristiana ha elegido a Cristo sin la cruz. Pero un Cristo sin un sacrificio que reconcilia al mundo con Dios es un predicador ambulante, barato, afeminado, incoloro, un Cristo que no es el del Evangelio, un Cristo que merece llegar a ser popular quizá por su gran sermón de la montaña, pero que merece la impopularidad por lo que dijo acerca de la cruz, de su divinidad, y por lo que dijo del juicio y del infierno. Este Cristo sentimental del Occidente, que aparece remendado con 1000 lugares comunes, sustentados por academismos, digamos, etimológicos, incapaces de ver la palabra, por ejemplo, o tergiversados totalmente, este es el cristianismo de Occidente. Sin su cruz, Cristo queda reducido nada más que ser
un precursor insoportable de la democracia, dice Fulton Sheen, o un humanitario que enseñó una fraternidad sin lágrimas. Así que el problema, termina, que se plantea es el siguiente: ¿acaso la cruz que el comunismo sostiene en sus manos encontrará a Cristo antes de que el Cristo sentimental del mundo occidental encuentre la cruz? Y concluye, creemos, que Rusia encontrará a Cristo antes de que el mundo occidental acierte a unir a Cristo con su cruz redentora. Más aún, podríamos decir, yendo más allá que Fulton Sheen, que Occidente apenas se ha considerado la cruz que está cargando el Oriente. Dice a este respecto Besançon, este gran sovietólogo Besançon, que los pueblos rusos, todos los pueblos de las Rusias, pero faltaba la unión explícita con los obispos de todo el mundo. El mismo Pío XII mandó a los obispos que cada uno renovara cada año la consagración al mundo, pero como ven, ninguna de estas cosas cumplía las cláusulas, por lo menos tal cual lo pedía la Virgen. Y cada vez que se lo decían a Lucía decía, sí, pero no está cumplido como la Virgen lo quiere, no es esto lo que... A lo mejor esto trae gracias de Dios, pero no es así. Pablo VI, en 1964, hizo algo también semejante. Fue a Fátima, deseando aludió a este tema también de Rusia. Lucía, un poquito molesta ya porque esto no se hacía, decía que esta frase, ¿no?, de que Cristo le había dicho, si no será tarde, dice, si no será tarde. Lucía recibió la orden sobre la consagración de Rusia en 1929, piensen ustedes, en la época del terror estaliniano que imperaba sobre Rusia. Todas sus tentativas para obtener ese acto de consagración resultaron ineficaces. Participa, mis ministros, le dijo Dios, que en vista de que siguen el ejemplo del rey de Francia, dilatando mi petición, le han de seguir también en la aflicción, aunque nunca será tarde para recurrir a Jesús y a María. O sea, Cristo le hace una alusión a lo que pasó siglos atrás, cuando el Sagrado Corazón se apareció a Santa Margarita María de Alacoque, pidiéndole que el rey de Francia, no me acuerdo qué era, que pusiese sus banderas, creo que el escudo del Sagrado Corazón, y no se demoró, y entonces alude a eso, así como pasó en Francia. Aquí va a pasar algo parecido si no se hace esta consagración. Porque quiero, le dijo el Señor, que toda mi iglesia reconozca esa consagración como un triunfo del corazón inmaculado de María. En cuanto al futuro, no hay que esperar más sino la espléndida promesa, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Esta frase célebre es entendida por Lucía así: el Santo Padre ora mucho por el Santo Padre. Él ha de hacer la consagración un día, pero será tarde. Y sin embargo, el corazón inmaculado de María ha de salvar a Rusia. Le está confiada Rusia al corazón de la Virgen. Sí, dice ella. También el Papa Juan Pablo II ha ido a Fátima y ha hecho otra vez una consagración de Rusia, creo, pero otra vez sin la coordinación con todos los demás obispos. De hecho, la conversión de Rusia señalaría una nueva era del mundo, la era del corazón inmaculado de María, la era de la paz, no la paz tonta del pacifismo barato, sino la paz de Cristo en el reino de Cristo. Esa paz parece subordinarse a la conversión de Rusia. En Fátima no hay solo promesas, hay también amenazas. La era del corazón, la amenaza combinatoria, que si no, Rusia propagará sus errores, promoverá guerras en todas partes, fomentará el desorden y la turbación, perseguirá a la Iglesia, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, los buenos serán perseguidos y martirizados, varias naciones serán aniquiladas. Así que el comunismo se proyecta en el cielo de Fátima como el flagelo de Dios, como hemos visto, como el instrumento terrible de que Dios se va a valer para el castigo a la humanidad pecadora, como el nuevo Asiria, la nueva Siria, que va a azotar a los países de Occidente. Pero al fin triunfará el corazón inmaculado de la Virgen. Fátima ha venido a darnos la verdadera teología de la historia de nuestros días, al descubrirnos el sentido terriblemente teológico que está cumpliendo el comunismo marxista y ateo. Tema pues de la Virgen y de Rusia, dos temas inescindibles. Pensemos que, como dice Schubert, el pueblo ruso, Matiushka Rosilla, la madrecita Rusia, anhela ver el elemento femenino, digamos, en su religión. A este anhelo se debe el que en la religión popular se considera santa a la Madre Tierra.
El mismo anhelo responde el culto que la Iglesia Ortodoxa rinde a la Madre de Dios, a Nuestra Señora de Kazán, de Iberia, de Vladimir y otras, lo mismo que la doctrina de Solofiov sobre la Sofía. Dice un autor, Alia Rachmaninoff, en su novela La fábrica del hombre nuevo, por boca de un escritor, entre las ideas que forman la estructura comunista del pensamiento no hay una sola idea femenina. Por su naturaleza, el hombre es bolchevique, la mujer no bolchevique. O sea, es la antivirgen, digamos. La virgen es la enemiga del comunismo. El comunismo no hay nada ni femenino siquiera. Quiere estar lo más lejos posible de la virgen. La mujer es enemiga mortal del bolchevismo, sigue Schubert, y la mujer lo vencerá. En este punto se abre a la mujer rusa una misión mundial. Son cada vez más frecuentes, dice, los casos de los matrimonios comunistas en que por la mujer se bendicen en secreto religiosamente y bautiza a sus hijos. La mujer rusa salvará al pueblo ruso, pero sobre todo la mujer con mayúscula. La mujer, la madre de Cristo, es la que va a salvar a Rusia. Dice Fulton Sheen, es cierto que Rusia quiere conquistar el mundo para Satanás, pero nosotros seguimos esperando. Entre las criaturas hay una mujer que puede acercarse al mal sin que éste la muerda. En los albores de la historia de la humanidad, cuando el diablo tentó al hombre para que sustituyese su amor a Dios por el egoísmo, Dios prometió que el talón de una mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, que en vez de una cobra roja que mate, sean la hoz y el martillo, tiene poca importancia para la mujer, a través de la cual triunfa Dios en la hora del mal. Y por eso entonces el papel de Nuestra Señora, como escribe Vladimir Volkov, los mismos católicos, seres ortodoxos, saben desde la aparición de Fátima que el pueblo ruso tiene un destino aparte. La revolución llamada rusa es un intento no ruso de destruir ese destino. Y por eso escribe Tatiana Goricheva, esta gran mujer rusa que se ha ido de Rusia y que llegó a Occidente, cuenta, y que estando caminando en Occidente, que lo dejó asqueada profundamente, se encontró con una monjita que la saludó. Y le dijo a esa monjita que qué bien lo que usted dice de Rusia, lo que cuenta de las conversiones que hay allí. Pensar que hace 40 años yo estoy rezando todos los días por la conversión de Rusia y ahora por fin tengo un testigo presencial que me cuenta lo que está pasando allí. Y dice Tatiana Goricheva, y no he podido menos de pensar mi inesperada conversión, el retorno de mis amigos a la iglesia, todo eso no fue una casualidad. Y no solo las oraciones de los mártires rusos, ni sola su sangre, fueron la semilla de nuestro cristianismo, sino que también lo fueron las oraciones de todos aquellos que, como esta religiosa, han escuchado la exhortación de Nuestra Señora de Fátima, que con tanta precisión como benevolencia había vaticinado a los hombres que Rusia difundiría por el mundo una doctrina diabólica, pero que al final se alzaría de nuevo y que volverá a ser otra vez la Santa Rusia y la casa de la Santísima Madre de Dios. Por eso concluyamos este punto con Fulton Sheen, cómo le son necesarios al mundo ruso las virtudes, al mundo occidental las virtudes de Rusia. Oh amado pueblo ruso, nosotros, desde el puente que nos divide, te alcanzamos y reunimos con nuestro amor en Cristo y rogamos que tu tierra, que durante cierto tiempo fue la Santa Rusia, pueda llevar todavía este nombre bendito. Tus perseguidores comunistas tienen entre nosotros una quinta columna, pero tú, pueblo ruso, tienes una quinta columna mucho más sólida entre todos los enamorados de Dios y de su divino Hijo. Millones de personas en Occidente ruegan cada día a Nuestra Señora de Fátima por tu liberación. Sobre esto también nos ha dejado Fulton Sheen una observación muy curiosa. Dice que el mundo moderno, que niega el delito personal y solo admite crímenes colectivos, que no encuentra sitio para el arrepentimiento personal y solo lo encuentra para reformas públicas, ha divorciado a Cristo de su cruz. Ese Cristo pegado a la cruz ha sido separado de ella. El esposo y la esposa han sido separados. Lo que Dios había juntado, los hombres lo han desunido. Y como resultado de ello tenemos la cruz a la izquierda y Cristo a la derecha. Cada uno ha estado aguardando nuevos compañeros que lo adopten, en una especie de unión segunda y adulterina. Viene el comunismo y se apodera de la cruz, exenta de significado por sí sola. Viene la civilización occidental postcristiana y escoge para sí al Cristo sin llagas, al Cristo sin cruz.
O sea, el comunismo ha elegido la cruz en el sentido de que ha devuelto a un mundo egotista un sentido de disciplina, de abnegación, de consagración a fines supraindividuales. Pero la cruz sin Cristo es las relaciones entre Rusia y el catolicismo. En realidad hay lo que podría ser la labor ecuménica, digamos así, se hace mucho más fácil cuando se trata de las relaciones, pienso yo, entre el catolicismo y la ortodoxia. Comenta un autor que la Santa Rusia ha sido calificada con frecuencia por los papas como profundamente cristiana. Y podríamos decir que lo que ha sucedido entre nosotros es una trágica desaveniencia secular. Como dice Hevia, este escritor que cité antes, tomando los términos catolicismo y ortodoxia en su verdadero sentido etimológico griego, se comprenderá fácilmente que el catolicismo, que quiere decir universalidad, no puede ser sino ortodoxo, y la ortodoxia, que quiere decir doctrina recta o glorificación recta, no puede ser tal sin ser católico. Este es un aspecto quizás, aunque sea etimológico, de lo que podría ser la inclinación a consumar la unidad. Cuenta este autor Hevia que hace unos 30 años se produjo un caso extraño. Un emigrante ruso blanco, recién escapado de la URSS, vivía en un pequeño pueblo de Castilla, España. Amigo del anciano cura de esa aldea, un día, estando sentados ambos en el jardincito de la casa parroquial, el viejo sacerdote le contaba al ruso la historia de Santa Teresa, tan resplandeciente de la luz de la séptima morada, que a su lado, así le decía el cura, pálida aparecía la luz del sol, y la de San Juan de la Cruz, quien para poder contemplar la verdadera luz espiritual, como le decía el anciano sacerdote, por oscuridad tomaba la luz de este mundo. Se refería a la noche oscura de San Juan de la Cruz. Entonces el ruso le dijo, pero qué parecido eso a lo que yo conozco. Le habló de la transfiguración en San Serafín de Sarov, el gran santo ruso. Y después de largo silencio, de haberle hablado él lo que pensaba de Rusia de la luz y la transfiguración, el sacerdote le dijo, amigo mío, ¿cree usted acaso que ellos pertenecían a dos iglesias diferentes? Había cuenta en otro lugar que hace unos años, un obispo ortodoxo ruso, que de ningún modo puede ser sospechoso de tendencias romanizantes, habiendo por azar dado con una traducción francesa de la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, dijo, he aquí una obra que debe ser traducida del original español al ruso para que vean los nuestros que existe en el occidente el verdadero espíritu ortodoxo. Y más adelante Rice, que recibió esos días una carta perteneciente a una persona ortodoxa muy inteligente. Me estoy entregando a la lectura apasionada de los santos españoles. Poseo 6 grandes volúmenes de Santa Teresa de Ávila. He leído su vida, he leído su sistema, que se podría llamar la pirámide de la oración, que la santa había edificado como el más perfecto de los arquitectos a fin de llegar a Dios directamente, aún en esta vida. San Juan de la Cruz es un poeta en todas sus significaciones espirituales y aún en su prosa. Es un poeta cuyas imágenes poéticas son de un esplendor místico sin par. La afinidad de estos dos santos escritores con los santos eslavos me ha sorprendido de tal modo que finalmente ya no sabía lo que pertenecía a unos y lo que pertenecía a otros. De nuestra parte, por lo menos de la parte católica, debemos mirar con cordialidad a este pueblo que sufre sobre todo. Yo creo mucho más, como dije en las otras conferencias, en el ecumenismo de la guitarra, creo en el ecumenismo del dolor. En el dolor es donde vamos a encontrar todos, en el ecumenismo de este sufrimiento, que a todos por igual, los fieles de Rusia y los fieles de Occidente sufren cada uno a su modo. Pío XI, en un discurso a la Federación Universitaria Italiana, dijo, con frecuencia en el mundo católico se ignora casi en absoluto la auténtica posición religiosa de nuestros hermanos ortodoxos. De ahí esa ausencia de la verdadera simpatía fraterna hacia ellos. Se desconoce casi todo lo que hay de precioso, bueno y profundamente cristiano en los fragmentos de la fe católica que nos es común. Es indudable, linda frase esta, es indudable que los bloques desgajados de una roca aurífera son también ellos auríferos. El Oriente no solo merece nuestro respeto, sino también toda nuestra simpatía.
Y Pío II, en una encíclica, con motivo del Concilio de Calcedonia, dijo: hay otra razón que con gran urgencia exige que la comunidad cristiana se agrupe cuanto antes y combata bajo un solo pabellón contra los asaltos del enemigo infernal. ¿Quién no siente horror del odio y la ferocidad con que los enemigos de Dios en muchos países del mundo amenazan con extirpar todo lo que existe de divino y de cristiano? Frente a las apretadas filas de esta gente no se puede continuar divididos y dispersados, perdiendo el tiempo todos aquellos que, signados por la unción bautismal, están destinados por deber a la buena batalla de Cristo. Los cadalzos, los sufrimientos, los tormentos, los gemidos, la sangre de aquellos que, conocidos o ignorados, multitud innúmera, en estos últimos tiempos y aún hoy mismo han padecido o padecen, por la constancia de la virtud y la profesión de la fe cristiana, incitan con voz siempre más alta a todos para abrazar esta santa unidad de la Iglesia. Por eso dice este mismo Papa que hoy más que nunca, frente a los esfuerzos de la impiedad amenazante, todos debemos unirnos. Ortodoxos y católicos, dice el padre Gagarin, un jesuita ruso, tenemos del siglo pasado, tenemos los mismos enemigos que combatir y los mismos intereses que defender. Ya que no estamos agrupados en un mismo ejército, constituyamos al menos dos grandes unidades combatientes federadas, que luchen con ardor por la misma causa, la causa de Dios. Pensemos unos y otros en que todos, los de Oriente y los de Occidente, como herederos de un pasado ilustre, tenemos la base común de unos santos padres gloriosos y de unas asambleas conciliares beneméritas. En una y otra iglesia, todo recuerda los tiempos venturosos de convivencia religioso-dogmática. Juan Pablo II, finalmente, con motivo de Cirilo y Metodio, del aniversario y del milenio del bautismo de la Rus, se expresaba en términos semejantes. Decía el Papa en su carta Euntes in Mundum: casi al comienzo de nuestro pontificado, nos alegramos al nombrar a los santos Cirilo y Metodio junto a San Benito patronos de Europa. Europa es cristiana en sus mismas raíces. Las dos formas de la gran tradición de la Iglesia, la occidental y la oriental, las dos formas del culto humano se completan entre sí como dos pulmones de un único cuerpo. En las variadas formas del culto humano de las naciones europeas, ya en Oriente, ya en Occidente, en música, en literatura, en las artes, en la arquitectura, ocurre como una savia común que brota de una única fuente. Y también este Papa, en esa misma carta, dice hacia el final: el Verbo encarnado, que la Virgen engendró, permanece en todo tiempo en su corazón, como lo muestra el espléndido icono Samenie, que muestra a la Virgen orante, en cuyo corazón está pintado el Verbo de Dios. La oración de María alcanza de manera peculiar el poder de Dios. Ella es ayuda y fuerza superior para la salvación de los cristianos. ¿Por qué, pues, todos al mismo tiempo no la miramos como a nuestra Madre común, la cual ora por la unidad de la familia de Dios, guiando en la larga columna de los testigos de la fe en el único Señor Hijo de Dios, concebido del Espíritu Santo en su seno virginal? Así pues, todos los papas, los últimos papas, nos han hablado de la necesidad de acercarnos. Terminemos con un magnífico texto del gran escritor Gogol, que presenta a la Rusia vertiginosa corriendo en el coche de su carrera histórica. El cochero iba dando saltos sobre el pescante a medida que la troika subía un montículo o se deslizaba rápidamente por la pendiente, pues todo el camino estaba lleno de cuestas. Chichikov sonreía, dando ligeros saltos sobre su almohadón de cuerpo. Le gustaba la velocidad. ¿Cuál es el ruso que no sea aficionado al rápido correr? Tal vez sea porque su alma tiende a estacionarse, a correr, y algunas veces le gusta decir que el diablo se lo lleve todo. ¿Cómo es posible que a su alma no le guste la velocidad? ¿Cómo no le iba a gustar cuando se oye en ella algo magnífico? Parece que una fuerza desconocida levanta al viajero sobre sus alas y éste siente que vuela. Todo vuela en torno suyo, vuelan los verstas, kilómetros, vienen volando a su encuentro los mercaderes que viajan sobre las varas de sus carros. A ambos lados del camino vuela el bosque con sus oscuras hileras de abetos y pinos, con el ruido de las hachas y el granar de los cuervos. No se sabe hacia qué desconocida lontananza vuela todo el camino. Algo terrible se encierra en este rápido aparecer y desaparecer, en el que apenas le da tiempo a un objeto a precisarse. Solo el cielo, las ligeras nubes y la luna parecen inmóviles por encima de la cabeza del viajero. Troika, pájaro troika, ¿quién te ha inventado? No podías haber nacido sino en un pueblo audaz, en esa tierra donde todo es profundo y que extiende su llanura por medio mundo. En esta tierra, troika, corre a cortar las verstas hasta que te canses.
No es complicada tu construcción, no está sujeta con tornillos, sino hecha de prisa con el hacha y el formón por algún vivo campesino de Yaroslav. Tu cochero no calza botas como los alemanes, tan solo lleva barba y guantes. No se sabe sobre qué va sentado, pero si se incorpora, agita el látigo y se pone a cantar una canción, los caballos se lanzan al vuelo y los radios de las ruedas forman un círculo lleno. El camino se estremece y tan solo se oye el grito del peatón que se detiene asustado y la troika corre, deprisa, 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 y ya está lejos, hendiendo el aire y levantando una nube de polvo. ¿No eres así tú también, Rusia? ¿No corres lo mismo que la ligera troika inalcanzable? Levantas nubes de polvo, crujen los puentes y todo queda detrás de ti. El espectador se ha detenido asombrado al ver ese milagro divino. No es un relámpago que ha caído del cielo. ¿Qué significa este movimiento que inspira terror? ¿Y qué fuerza desconocida se encierra en estos corceles para el mundo? Ah, corceles, corceles, lleváis el torbellino en vuestras crines. ¿Acaso lleváis un oído sensible en cada nervio? En cuanto oís una canción conocida, llenáis de aire vuestros pechos de bronce, y casi sin rozar el suelo con los cascos, os convertís en flechas veloces que vuelan por el aire, y la troika corre con una inspiración divina. Rusia, ¿hacia dónde vuelas? Contesta, mas no responde. El cascabel suena maravillosamente, el aire retumba y se desgarra por el viento. Todo lo que hay en la tierra pasa volando junto a ella, se aparte, mirándola de soslayo, y le ceden el paso a otros pueblos y otros estados. Deseamos que en esta carrera vertiginosa Rusia desemboque en el puerto anhelado, y que la Virgen Santísima, la Virgen de Kiev, donde nació Rusia, esa Virgen que está pues, que todavía orante inmenso mosaico en la iglesia de Santa Sofía de Kiev, que aún los comunistas los tártaros la respetaron, y los comunistas incluso, hecha por Yaroslav, el hijo de Vladimir, esa Virgen que está apoyada en un muro, que se llama muro indestructible, precisamente porque hasta ahora nadie lo ha destruido, ni los soviéticos, que la Virgen sea pues ese muro indestructible, de allí no pasará el sovietismo, y desde allí empezará la reconquista hacia Occidente, nada más. Muy bien.